¿Qué es lo que Dios desea del ser humano? Que lo adoremos. Eso es todo lo que Él quiere, adoración. ¿Qué implica la adoración? Todo eso que ustedes acaban de mencionar ahorita. Cuando cumplimos su palabra, obedecemos su palabra, le alabamos, creamos en Jesús, entreguemos nuestra vida a Jesucristo, todo ese tipo de cosas y muchas cosas más de las cuales ustedes ya la conocen. Eso de parte nuestra, con nuestras acciones, demuestran nuestra adoración hacia Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. Jesucristo tuvo una conversación con una mujer que es la mujer samaritana. Él tuvo un encuentro con una mujer de Samaria, por eso es la mujer samaritana, una mujer de Samaria. Jesucristo venía del linaje de los judíos. En ese tiempo los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Era más o menos como, ¿qué te puedo decir? Como que se encuentren, no, porque eso es algo tonto, ¿no? Bueno, ya, así no, vamos a poner que se encuentre la barra de los barcelonistas, la barra, pero las barras pelionas, con la barra peliona de los MLCistas, de los equipos de fútbol, o la barra de Boca Juniors, de los peliones, bueno, todos son peliones, con los de River Plate y los peliones, y así sucesivamente. Cuando estos dos se encuentran, existe un conflicto y una enemistad entre ellos, ¿ok? No se toleran, no se soportan. Algo parecido sucedía entre los samaritanos y los judíos en aquel entonces, en ese tiempo. Resulta que cuando Jesucristo como judío se encuentra con una samaritana y mujer de paso, porque que un hombre en aquel entonces hable así con una mujer era visto para la cultura de aquel entonces como que algo raro, ¿no? Algo extraño, como que aquí no hay algo bien. Sin embargo, Jesús, ya sabemos cómo era Jesús, ¿no? Vamos a ver el encuentro que Jesús tuvo con esta mujer samaritana. En el capítulo 4 de Juan, vemos la conversación que sostiene Jesucristo con esta mujer. Desde el 5. Juan 4, 5. Juan capítulo 4, verso 5. Dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y fíjate que esta es una de las características que tiene Jesús. Es como que Jesús estaba con los discípulos y de repente Jesús le dice a los discípulos: vayan a buscar algo de comer. Y yo me quedo aquí sentado porque tengo sed. Esos son de los momentos en los cuales como que Dios planifica un encuentro con una persona. Él ya tenía planificado un encuentro con esta mujer. Él sabía que esa mujer en ese momento iba a llegar a sacar agua del pozo de Jacob. Y él, conociendo el tiempo, sabiendo el tiempo, porque él es omnisciente, sabiendo las cosas, él se queda ahí. Los discípulos fueron a comprar de comer, él se quedó aquí hasta que llegó la hora sexta y la mujer se acerca al pozo de Jacob. Listo, llegó su hora y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y esta mujer pega el brinco. ¿Cómo? Pues si tú eres judío y vienes a pedirme a mí, que soy samaritana y mujer de paso. Entonces comienza la conversación con Jesucristo para que vean un poco cómo es el carácter de Jesucristo. Miren la conversación que Jesús sostiene con esta mujer. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En ese momento la mujer se queda prácticamente nula y en blanco. ¿Qué pudo haber entendido la mujer en ese momento? Vamos a seguir viendo la conversación para que sepan qué es lo que esta mujer pudo haber entendido. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tiene que ver la conversación que Jesús sostiene con el dame de beber? Y que si tú me pides, si tú supieras quién soy yo, quién es el que está enfrente de ti y te dice dame beber, tú le pedirías agua y él te daría agua que salta para vida eterna, para que no tengas sed nunca más. Y de repente le sale diciendo que llama a tu marido, y después le dice 5 maridos has tenido, y de esos ninguno es tu marido. ¿Qué hay de por medio ahí? ¿Qué piensan ustedes acerca de la mujer con la cual estaba sosteniendo una conversación con Jesús? ¿Qué tipo de mujer era con la que Jesús estaba conversando? Era lo que nosotros conocemos como una chica alegre, alegrona, grilla, en nuestro lenguaje, ¿no? Era, de hecho, yo he escuchado muchas personas entendidas en ese tema, que dicen que esta mujer pensó que Jesucristo se le estaba ofreciendo, insinuando. Entonces ella, listo, aquí llegó y vamos, ¿no? O sea, era una mujer que le gustaba tener intimidad con personas que no eran su esposo, ¿no? Si era a cambio de dinero, no lo sabemos, no lo registra, pero es al menos lo que da a entender el texto, ¿no? Entonces Jesucristo le dice, llama a tu marido. Cuando esta mujer le dice, bueno, dame de esa agua y listo, ¿no? ¿Qué habrá pensado, no? Mal pensada. Y Jesús le dice, listo, llama a tu marido. Y dice, no, pues, no tengo marido. Bien, ha dicho, 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido. Entonces la mujer se queda en blanco, pues, ¿y este cómo sabe? ¿Ya? Y vamos a seguir leyendo, el verso 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense que ellos tenían una de las discusiones por las cuales crearon una división entre los samaritanos y judíos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era? Según el texto que estamos leyendo. ¿Cuál fue la manzana de la discordia para la cual los judíos y los samaritanos no se traten entre sí? Según el último verso que leímos. El lugar donde tenían que adorar. ¿Cuál era la creencia de los judíos? ¿Dónde tenían que adorar los judíos? Vamos a leer el texto otra vez, el verso 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, ¿no? Y vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué decía la mujer? Que los samaritanos tenían que adorar ¿en dónde? En el monte. ¿Y qué decían los judíos? Que era en Jerusalén, en el templo. Entonces, ¿dónde tenían que adorar? Esa fue una de las discusiones que tuvieron ellos por las cuales ellos se dividieron, y esa división causó en ellos un conflicto al punto de que no se trataban y no se llevaban entre sí. Y Jesús vino a romper con eso, porque no se trata de los conflictos que tenían, sino lo que en realidad es. Y Jesús sostiene una conversación con esta mujer, rompiendo obviamente esa enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Y Jesús se le acerca, y de paso, ¿a qué tipo de mujer se le acercó? Si de por sí en ese tiempo ver a un hombre acercarse a una mujer normal era como que raro, ¿no? Pero ahora acercársele a una mujer con un prestigio que no era el adecuado, acercarse a un tipo de mujer así, ¿cómo ellos entonces iban a reaccionar al ver a Jesús conversando con una persona de ese tipo? Siendo Jesús el maestro, el que echaba fuera demonios. Y Jesús no tenía ningún tipo de problema ni pena, y Jesús sostiene una conversación con ella. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta? Que Jesucristo no se enfoca tanto en el pecado que tú tienes, en la condición pecaminosa en la cual tú estás viviendo.
sino que Jesucristo no tiene pena ni ningún tipo de problema al tener y sostener una conversación contigo y conmigo a pesar de nuestras debilidades y de nuestra condición como personas. Porque Él tuvo una conversación con esta persona. Él no la hizo a un lado, pero tampoco se quedó callado. Lógicamente le dijo a la mujer lo que en realidad tenía que hacer. Es sostener una conversación con esa persona para llevarla al arrepentimiento a punto de que ella comience a caminar en la verdad. Entonces Jesucristo, muchas veces cuando nosotros somos débiles o somos pecadores y le fallamos, Jesús no se acerca a nosotros con una condición de querernos darnos una patada y mandarnos al horno, sino que Él viene con la condición de sostener una conversación con nosotros a pesar de nuestra situación y de nuestras debilidades para conducirnos a la verdad que está en Él, a efectos de que nosotros corrijamos esas cosas que no son correctas, para que Él nos pueda ver con esa vida que Él nos ofrece, que es la vida eterna. Siempre Él va a buscar la manera y siempre Él va a buscar el momento preciso para tratar de tener un encuentro contigo. Así como lo hizo con esa mujer. Él buscó el momento preciso y listo, se encontró con la mujer. Pero la mujer no lo reconoció. Resulta que cuando Jesús viene a buscarnos a nosotros, muchas veces nosotros tenemos que estar atentos cuando Él viene a buscarnos para poder reconocer su voz y reconocer su presencia. Entonces muchas veces el Señor busca la manera de poder tener un encuentro contigo, esperando que sucedan hechos y circunstancias que puedan llevarte a tener un contacto con Él. Y esos hechos o circunstancias pueden llamarse problemas que tú pases en tu vida, crisis, situaciones de algún tipo, enfermedades, dolencias, cualquier tipo de situaciones que tú pases, algún problema familiar, personal, en el laboral, provocan en nosotros algún tipo de situaciones que provocan que nosotros tengamos un encuentro con ese Jesucristo. Para que Jesucristo nos pueda sacar de esa situación y llevarnos al camino de la verdad, para que dentro de nosotros fluya el río de agua viva que Él ofrece, que salta para vida eterna. Amén. Entonces Jesús siempre va a buscar la manera de contactarse o de llegar a ti, utilizando los medios equivocados que nosotros utilizamos al hacer las cosas a nuestra manera. Cuando utilizamos medios equivocados de hacer las cosas a nuestra manera, es que muchas veces cometemos caminos equivocados y ahí en ese camino equivocado Jesús nos viene a buscar para encontrarnos con Él. Para de ahí llevarnos al camino correcto. ¿Sí me cachan la idea? Entonces, esa es la situación y la razón por la cual nosotros también estamos aquí. Porque muchas veces nosotros hemos escogido nuestro camino y en ese caminar nos encontramos con el Maestro. Y al encontrarnos con el Maestro, Él nos lleva al camino que Él quiere que nosotros andemos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Entonces, nunca tengas pena y nunca tengas vergüenza o temor de sostener una conversación con Jesucristo a pesar de la condición en la cual tú te encuentres, ya sea pecaminosa o ya sea problemático de cualquier índole. Jesús siempre va a tener la disposición de sostener una conversación contigo, pero a efectos de sacarte del lugar en el que te encuentras en tinieblas para llevarte a la luz. Amén. Entonces nunca pierdas ese objetivo en Jesús. Pero ahí viene la parte que, a la que quiero llegar en el tema de la adoración. Jesús habla con esta mujer y le dice lo siguiente en el verso 21. Después de que la mujer le dice que nuestros padres decían que tenemos que adorar en este monte, y Jesús le dice y la mujer le dice a Jesús que los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén. En el verso 21 Jesús le dice lo siguiente: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. De frente, así de seco y de plano le digo: ustedes los samaritanos no saben, adoran lo que ustedes no saben. Y le dice: nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para que diga que hay verdaderos adoradores, quiere decir que existen falsos adoradores. Y dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca Dios? Dios está buscando adoradores, pero no cualquier tipo de adorador. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Ya lo vamos a ver. Verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que la adoración es una necesidad, porque dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese necesario implica una necesidad. Si la Escritura dice que adorar al Padre es una necesidad, ¿qué implica eso para nosotros? Es necesario adorar al Padre. Una persona que no tiene una vida constante de adoración va a pasar necesidades. ¿Cuáles necesidades? ¿Qué necesidades son esas? Una, espirituales. Dos, emocionales. De todo tipo. Entonces, una persona que no vive una vida constante de adoración es una persona que va a pasar necesidades. Entonces, es necesario que nosotros adoremos al Padre. Si tú no adoras a Dios, tú vas a pasar necesidades, porque la adoración es necesaria. Es necesaria. Escuchen bien, es necesaria. Para que Dios diga que la adoración es necesaria, es porque la necesitamos. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Yo pregunto, de lunes a domingo, ¿adoras a Dios o no adoras a Dios? ¿A dónde los quiero conducir y a dónde los quiero llevar? Es que yo no solamente quiero que nosotros nos convirtamos aquí en el arca en personas que nos llenemos de puro conocimiento. Porque si bien es cierto, ustedes están aprendiendo muchísimo. ¿Y han aprendido muchísimo? No. Estamos llenos de información. Pero yo sí logro percibir que en ustedes falta agregar algo más. No en todos, ¿no? Y es ese tiempo de intimidad con Dios. Porque en ese tiempo de intimidad a solas con Dios es donde tú a Dios lo puedes adorar. Muchos no están adorando a Dios. Solo se están llenando de conocimiento, se están llenando de información, vienen al culto, excelente, leen la escritura, excelente, oran, excelente, pero no hay adoración. ¿Qué está pasando con la adoración? ¿En qué momento tú le dedicas a Dios una canción para adorar su nombre? ¿Qué es la adoración? ¿Qué significa la palabra adoración? Viene una palabra que es el proscuneo. La adoración viene del proscuneo. Y la adoración implica inclinarte con frente al piso. Eso es adoración. Inclinarte de rodillas, que tu frente toque el piso. Dicen, en cierta parte estoy de acuerdo, no en todo, ¿no? Pero dicen que si tu frente no toca el piso, de rodillas, tu frente, o sea, de rodillas y tu frente no toca el piso, no hay adoración. Tú no estás adorando. En parte estoy de acuerdo y en parte no, porque una persona paralítica no puede postrarse con frente al piso y puede adorar a Dios en la posición en la que está y lo adora con todo su ser y esa adoración es válida. Espiritualmente está tocando su frente al piso. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que nosotros tengamos una actitud de adorador. Y el adorador es que te inclines ante Él con frente al piso. Mientras puedas, hazlo. Pero no solamente por un acto religioso o ritual, sino que internamente, desde lo más profundo de tu ser, te inclines tú también juntamente con tu cuerpo. Y si aún tu cuerpo no se puede inclinar, pues que tu alma, tu espíritu y tu ser por completo, internamente tú te puedas inclinar ante Dios con todo tu corazón y le puedas ofrecer a Dios un proscuneo, una adoración. Lo más profundo, humillarte delante de Él, donde tú te humillas y Él se exalta, porque Dios eso es lo que está buscando, adoradores, y eso es lo que en el mundo no hay. El mundo no está adorando a Dios como Él quiere y como Él le gusta. Y nosotros como pueblo, como iglesia,
tenemos que ofrecerle a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al que entregó su vida por nosotros, sin que lo merezcamos, tenemos que ofrecerle nuestra adoración porque se lo merece, porque Él es Dios. Él nos ha dado la vida y aún nos ha regalado la vida eterna. Entonces Él se merece la adoración, uno, por quien es Él. ¿Por qué le adoramos? Porque Él es Dios. ¿Por qué también le adoramos? Porque Él me ha rescatado y me ha regalado la vida eterna. Pero lo primero es que yo lo adoro a Él porque Él es Dios. Él es Dios. Y como Dios, como un ser supremo que trasciende la realidad, que trasciende nuestro mundo, que trasciende el tiempo y el espacio, Él merece de parte de nosotros nuestra adoración porque es un ser superior, es un ser supremo, es un ser que abarca todo el universo. Y no lo podemos imaginar porque Dios es espíritu. Y Dios, siendo espíritu, se manifestó a la humanidad en la persona de Jesucristo, al encarnarse en la persona de Jesucristo. Él, siendo espíritu, para mostrarse a nosotros como Él es, se manifiesta en la persona de Cristo. Por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús les dice, tanto tiempo estoy aquí con ustedes y aún no me reconoce Felipe. Yo y el Padre uno somos, como esencia divina. Entonces Dios se personifica en Jesús para manifestarse a nosotros y poder hablarnos a nosotros. Y tal es el caso de que muchas veces a Jesucristo lo adoraron aquí en la tierra y Él no se negó a la adoración porque Él es Dios encarnado. Por ejemplo, vamos a revisar un texto sin cerrar Juan capítulo 4. En Juan capítulo 9, verso 35. Pero desde el capítulo 9 en el verso 1, dice el verso 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, miren esta pregunta que es muy curiosa. Le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que éste haya nacido ciego. Verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades y hay situaciones en las cuales nosotros pasamos o suceden aquí en la tierra. Porque a veces, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay gente que nació paralítica, que nació coja, que nació, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Esas personas, cuando ya Cristo regrese, van a recuperar sus extremidades y van a tener lo que no tuvieron aquí en la tierra. Mientras tú, criticando a Dios, siendo soberbio y teniendo todas tus extremidades, lo vas a perder todo por criticón y el que no tiene lo va a tener. Porque tú teniendo y disfrutando, no fuiste agradecido. Y muchos que no tienen son agradecidos, aún faltando sus extremidades. Son humildes y sencillos. Y Dios los va a recompensar. Y las recompensas que van a recibir son enormes. Así que si una persona está pasando una necesidad y me llega a escuchar en algún momento en este video, una persona que haya nacido con alguna condición de discapacidad o física, el Señor le va a devolver todo multiplicado. Porque lo van a poder disfrutar en la eternidad. Lo que no disfrutaron aquí en la tierra, lo van a disfrutar en la eternidad. No es que Dios no te pueda sanar aquí, lo puede hacer. Pero si aún Dios no te sanó, no quiere decir que Dios te falló. Porque Dios, si ya te llevó allá arriba a su presencia, es para darte todo lo que Él ya tenía preparado para ti. Amén. Así que la esperanza no está perdida. El Señor pagó el precio en la cruz para que nosotros disfrutemos y seamos sanados completamente. Pero hay enfermedades y hay tipo de circunstancias que son necesarias que sucedan aquí en la tierra para que la gloria de Dios se manifieste en eso. Y vamos a analizar una serie de situaciones. Por ejemplo, en el verso 4 dice, verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, qué lindo es eso. Mira la ternura que lo que le hace al ciego. Verso 6. Dicho esto, Jesús hablando bonito, yo soy la luz, vengo a cumplir. ¿Lo creen? Soy el Señor. Se agacha, coge un pedazo de tierra, le pega un escupitazo y se le incrusta en el ojo al ciego. Mira lo que pasa, el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. O sea, agarra tierra y para hacer lodo, ¿qué tipo de escupitas habrá sido? No, pues tampoco gargajo, pero debe haber sido unos buenos escupitajos. Cogió, escupió y comenzó a hacer lodo. Y la gente debe haber dicho, qué asco. Y las mujeres de lejos deben haber estado, uy, qué. A ver, nosotros fuimos creados de la tierra, ¿no? Lógicamente, Él como Dios está cogiendo tierra para crear ojitos. Y es lo que yo veo, ¿no? Pero ya que yo he utilizado saliva, ahí sí no sé. Pero dice, escupió, verso 6 en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué es untar? Sobar, frotar, como cuando tú untas un ungüento en una lesión, ya empieza a untar. El verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, recuperó la vista, lo que nunca él había visto, vio. Entonces, verso 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, era un mendigo incluso. Decía, este no es el mendigo que estaba en tal lugar y era ciego. Verso 9. Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Verso 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjate que van los curiosos, ¿no? ¿Cómo? Si tú siempre has sido ciego y yo te conozco y ahora ve. ¿Cómo pasó eso? Le preguntaron, ¿no? Verso 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, ni idea. Fíjate que no sé qué habrá pasado para que de repente todos le preguntan, él lo sanó y ¿dónde está? ¿Dónde está él? Queremos saber dónde está. No sé, solo sé que se llamó Jesús. ¿Dónde está metido? Ni idea. Y sucede otra escena, ¿no? Y ahí vienen los religiosos, los fariseos. Y buscan a este hombre que fue sanado y lo comienzan a interrogar. Y le dicen lo siguiente, verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué decía la ley mosaica? ¿Qué decía la ley, la Torá? ¿Qué dice, mejor dicho? Nadie podía trabajar en Shabbat. ¿Qué es Shabbat? El día sábado. Para nosotros sábado, el calendario judío es otro. Eso es Shabbat. Para nosotros, en nuestro territorio, sería el sábado. El día sábado nadie puede trabajar, todo es un día de adoración para Dios, dedicado para Dios. Porque 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Que el día del Shabbat no tenían que trabajar ni hacer ningún tipo de actividades, sino dedicado a Dios. Lo que hoy en día, a nuestros tiempos, sería el domingo para los cristianos, el día de culto. Ese día de culto tienes que dejar todo y junto con tus demás hermanos cristianos rendirle adoración juntos
a Dios en el culto. Sería nuestro Shabbat, porque nuestro Shabbat es Cristo. Cristo es nuestro Shabbat, porque el Shabbat implica día de descanso o día de reposo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar, porque Él es el descanso, Él es el reposo, Él es el Shabbat. En Él descansamos todo. Si un judío me escucha, me crucifica. Pero es la verdad. Entonces, Jesús no quebrantó el Shabbat, porque Él es el Shabbat. Él es el reposo. Y hay que tener en cuenta algo, que las leyes de Dios siempre fueron creadas por algo. Lo que pasa es que los religiosos siempre fueron muy estrictos. Y es que tomaban la ley de Dios y la manipulaban a su antojo, y por querer cumplirla, también metían sus estratagemas de hombres, al punto de que chutica, si alguien había enfermo no lo podías ayudar, pues. Muchas veces Jesús discutía con la gente hipócrita. Ustedes, cuando su camello o su animalito cae en una fosa, ustedes no lo van a sacar en un día de reposo y lo sacan. Y a un hombre que está enfermo, una mujer que está enferma, no puede ser sanada en un día de reposo. El rey David en un día de reposo se metió al templo a comer el pan de la proposición con sus amigos, que estaba prohibido, porque él como rey no podía entrar al templo, porque solo podían entrar los sacerdotes, y él entró con sus amigos y comió, y Dios no lo mató, lo alimentó. Y Jesús también le saca énfasis a ellos en el texto bíblico en muchas ocasiones. Siempre Dios pone las cosas por algo, y no hay que extremizarla. Cuando la extremizas, ya le cambias el sentido por el cual Dios estableció una ley en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo lo que les expliqué hace unas semanas atrás, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pum, hubieron gente que sí blasfemó, y esa gente se arrepintió y fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo hablamos ahí? Es que Dios, cuando dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios, fueron personas que sabían que Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, y a ellos no le importaban, sino que más le importaba su reputación como líderes religiosos, y no les importó decir lo que decían. Y entonces Jesús les dijo: ustedes con conocimiento, entonces no tienen perdón de Dios. Entonces, con esto del día de reposo, cuando sanó Jesucristo a este hombre, los fariseos lo interrogan y le dicen: bueno, este hombre aquí lo vamos a agarrar, porque aquí este hombre ha quebrantado el Shabbat, y el Shabbat, listo, aquí lo cogemos a Jesús. Y le preguntan pues a este hombre, en el verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso es todo. El hombre, miren, a mí, al mal lo llevaron arrastradas aquí. A mí me trajeron aquí, yo no sé qué hago aquí, y ustedes me están preguntando a mí cómo recuperar mi vista. No sé, lo único que sé es que me puso, cual globo, me puso los ojos en las pepas y veo. Eso es todo. A mí no me metan en su bonche. Yo solo sé que él me sanó y ahora veo. ¿Cómo lo hizo? No, yo solo sé que veo. Eso es todo. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. Hablando de Jesús, ¿no? Porque no guarda el día de reposo. Mira hasta dónde llegaba la religiosidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser religiosos a este punto. De utilizar la palabra de Dios al punto de tener actitudes de fariseo. Tenemos que ser muy equilibrados. Entonces, miren, que a ellos no les importó la misericordia que Dios tuvo con este hombre a punto de sanarlo, sino que más les importó su ritual religioso, el Shabbat. Ay, quebrantó el Shabbat, este hombre no es de Dios. Cuando la misma ley dice que Dios misericordia quiere y no sacrificio. Y la misericordia está por encima de la ley. La misericordia de Dios, y Dios tuvo misericordia de este hombre. Pero ellos no estaban viviendo en misericordia, sino en un ritual, en un legalismo, en reglas que tenían que cumplir, y el que quebrantaba esto, palo. Mira, mucho cuidado con eso. Entonces, en el verso 16 dice: porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador
hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. O sea, la discusión de ellos era, bien, a ver, aquí yo no entiendo nada, este man era ciego, este man lo sanó, yo no sé cómo le recuperó la vista. Y unos decían, bueno, este quebrantó el Shabbat, este hombre no procede de Dios, este hombre viene del diablo. Y otros decían, pues si este hombre es un hombre pecador igual que todos nosotros, ¿cómo puede hacer milagros este? Y había una discusión en ese entonces terrible. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. O sea, después de que ellos discutían ahí, ¿quién es este hombre? Y lo miran al que era ciego y le dicen, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opinas de este hombre? Es profeta. Eso es todo. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Aquí viene, ¿no? Claro, como Jesús lo sanó, ahora yo no creo que él era ciego. Él se hizo pasar por ciego, seguramente hizo con Jesús, y ahora tú dices que ves para decir que este hombre viene de Dios. Mira hasta dónde llegaba la ceguera. Dice el verso 17. ¿Qué dices tú del 18? Perdón. Que los judíos no creían en él, que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Este era ciego, ¿cómo ve? Verso 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que es nuestro hijo y que ha nacido ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. O sea, como que, a ver, a mí no me frieguen, él ya es mayor de edad, vayan, pregúntenle a él, que acaso es un muchacho. ¿Ya? Si se dan cuenta que la Biblia utiliza terminología pero estando en el momento, prácticamente la conversación fue así. Miren cómo se conversa, ¿no? Cómo lo traduce la Biblia. Dice, le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? Y el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? ¿Cómo sería la conversación ahí? Oye, ¿este es tu hijo? Explícame, ¿cómo ve? ¿Cómo recuperó la vista? Esa es la conversación que en persona tuvieron. Cuando lo escriben así como lo estamos leyendo. O sea, cuando tú lees la Biblia tienes que meterte en la escena. Amén. Entonces, cuando le preguntan a los padres, en el verso 20, le dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Cómo sería la conversación ahí? Sí, yo soy el papá y mi hijo nació ciego, yo soy la mamá, mi hijo nació ciego, no ve, ahora recuperó la vista, yo no tengo ni idea cómo recuperó la vista. ¿Y cómo ve? No sé, él es mayor de edad, pregúntale a él que no puede hablar, que es mudo. Pudo haber sido una conversación así. Y se lo escribe como lo estamos leyendo. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Me detengo aquí porque se me vino a la mente. ¿Cuál era el miedo de los padres? No decir la verdad. Por miedo al qué dirán de los hermanitos religiosos. Pareciera que sí sabían. Pero por miedo no lo dijeron, porque lógicamente el hijo le tuvo que haber dicho a los padres. ¿Cómo ves? ¿Y qué dijo el papá? No sabemos. ¿Pero qué dice? Que esto dijeron porque tenían miedo de los judíos a ser expulsados de las sinagogas. Tú sí sabes qué es lo que pasa cuando un judío reconoce en Israel que Jesús es el Mesías. ¿Sabes lo que pasa con ellos? El judío que no cree en Jesús como el Mesías, y si dentro de tu familia hay un judío que acepta a Jesús como el Mesías, ¿sabes lo que pasa con ese hijo? Lo expulsan de la familia.
¿Y sabes qué pasa en la comunidad judía? Te expulsan de la comunidad. No eres parte ni miembro de la comunidad judía. Te vas para afuera, tú ya no eres miembro de la comunidad judía. Así de sencillo. Los judíos son muy unidos. Los judíos son muy unidos. Ellos, si ven que alguien tiene necesidad, te pagan y te ayudan por ser judío, por ser de mi pueblo, por ser de mi linaje, se podría decir. Tú eres judío, de mi nación, entre ellos, es de admirar, entre ellos, ¿para qué? Mi respeto, es de admirar. Ellos ven a un hermano judío padeciendo y ellos los ayudan, se ayudan entre ellos. Pero cuando tú no aceptas a Jesús, te expulsan de la comunidad, pierdes trabajo, pierdes todo. Te excomulgan, te botan, no eres parte del judío, ya no eres judío, ya moriste, no eres parte de la comunidad, perdiste privilegios. Si estabas trabajando, el jefe judío te bota del trabajo, era complicado. Por eso dice: el que confiesa a Jesús y cree que Jesús es el Señor, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque el que confesaba que Jesús era el Señor no solamente recibía la expulsión de la comunidad judía, sino que recibía la muerte por parte del emperador romano César. Era por todos lados la persecución, el rechazo, el abandono por seguir a Jesús, rechazo de tu pueblo y rechazo del externo, que no era tu pueblo. Entonces el que confesaba que Jesús era el Señor era decir que yo renuncio a todo por mi Maestro, por mi Salvador, porque yo reconozco que Él es el Mesías. Así lo pierdas todo, no importa, así lo pierda todo. Si no, pregunta el apóstol Pablo, era de todo. ¿Y a dónde terminó Pablo? En la cárcel. ¿Cómo terminó Pablo? Cortada la cabeza. Por Jesús, por su Maestro. Entonces eso es confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando esta gente, los padres del niño, que no era niño, era un mayor de edad ya, le dice en el verso 22, entonces dijeron sus padres por qué tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Verso 23. Por eso dijeron a sus padres, ¿qué edad tiene él? Preguntarle a él, o sea, como que ellos se lavan las manos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dale gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya ellos, listo, que ya no sabemos, este hombre definitivamente si era ciego. Ok, lo volvieron a llamar, ven acá. Mira, muchachito, has recibido la vista, dale la gloria a Dios, porque ese hombre que tú estás mencionando es un pecador. El que te sanó fue Dios, dale la gloria a Dios. ¿Okay? Verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Punto. El hombre le mira, a mí no me importa que ustedes me vienen acá, me cogen a mí como si yo tuviera la culpa. Que gloria a Dios. Mira, a mí no me importa si él es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Punto. Eso es todo lo que sé. Y se han de haber puesto, pero les han de haber puesto bravísimo. Verso 26. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no has querido oír, porque lo que quieres oír, ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Ay. Ahí se armó, pero un zaperó contra ellos dos. Verso 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Así es sencillo. ¿Ya? Él estaba feliz porque era ciego y ahora ve.
Y este verso 31 es el que me gusta. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Toma tu maduro. Increíble. Un hombre ciego de nacimiento, que recibió la vista hace un ratito y lo hemos traído a interrogarlo acá, me viene a predicar el evangelio. Porque prácticamente ese hombre le estaba predicando a los eruditos fariseos. ¿Sí se dan cuenta? En toda la conversación él estaba predicando. Si es ciego, yo era ciego y ahora veo. Si es pecador o no, no lo sé. Lo único que sé, no sé ni de dónde venga. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y si él fuera un hombre pecador, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si es temeroso de Dios, a ese oye. El ciego hablando lo que los fariseos no hablaban por defender su línea religiosa. Verso 32 dice, desde el principio no se ha oído que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Quién dijo eso? El ciego seguía hablando. Siempre se ha escuchado que el ciego ha sido ciego y nunca recibió la vista. Y ahora veo. Verso 31. Si éste no viniera de Dios, hablando de Jesús, nada podría hacer. Pues ahí viene pues, la réplica de los. Verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Esto me suena actualmente al catolicismo romano. Cuando tú no estás de acuerdo con la doctrina del hereje del Papa, te excomulgan del catolicismo romano por decir la verdad bíblica y por traicionar las tradiciones de hombres. Te excomulgan. Y dentro de cierto grupo que se hace mal llamar evangélicos, como los predicadores de la prosperidad, estos que se creen apóstoles y profetas, que le dicen a su gente, no contradigas a tu líder, no contradigas a tu pastor, porque tú no puedes irte en contra de la autoridad, porque si tú hablas en contra de ellos, tú tienes el espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab, el espíritu de Absalón y el espíritu de ni sé cuánto. Y eres un rebelde y no te sometes a la autoridad. Lo que tu pastor dice, eso es. No. También, y los testigos de Jehová ni qué decir. La verdad está en Cristo. Incluso yo les he dicho a ustedes, si en algún momento yo llego a decir una herejía o alguna tontería, ustedes tienen toda la autorización y el derecho de decirme a mí, Milton, te equivocaste. Y yo como hijo de Dios tengo que aceptar y decir, listo, me equivoqué. Perdóname, Señor, voy a rectificar lo que dije. No dice, ay, tú no puedes decir eso como pastor porque después tu congregación te va a faltar el respeto. No, porque aquí ninguno es encima del otro. Ni uno está acá ni el otro está acá. Todos delante de Dios somos iguales. No porque yo estoy parado acá quiere decir de que yo soy aquí el mandamás aquí. No, señores, aquí todos somos iguales. Dios es el que lleva la gloria. Tú y yo somos hermanos. Yo solo soy un siervo inútil que estoy llevando la palabra de Dios por su misericordia y su gracia. Porque era pecador y ahora Él me salvó por su gracia y su misericordia. Y yo hablo de Él porque Él me salvó. Eso es todo. No es que tienes el espíritu de aquí y el espíritu de acá. Todo cristiano que ha nacido de nuevo no puede ser tocado por ningún espíritu inmundo, porque tiene el sello y la simiente del Espíritu Santo de Dios, y donde habita el Espíritu Santo de Dios no puede haber tinieblas. Es que no que necesito liberación. Liberación nada. Si usted ha nacido de Dios, la Escritura dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. El principio de la liberación es la obediencia a la palabra de Dios. Tú obedeces la palabra y el diablo huye. Si en ti está el reino de Dios y el Espíritu Santo de Dios, en ti no puede estar el espíritu de Satanás, porque no puede haber un reino dividido. O está el de Dios o está el del diablo. No pueden haber dos. Pero son manipuladorísimos. No, señores, si usted está en una de estas mal llamadas iglesias, usted no está en una iglesia, usted está en una secta. Tiene que salir corriendo de ahí y váyase para otra iglesia, donde le enseñen la palabra de verdad. No me refiero a ustedes porque ustedes ya están aquí. Me refiero a los que están en esas sectas. Los que van a ver estos videos. Váyase de ahí. No, pero aquí está mi familia. Vaya con su familia y lléveselo. Ay, está causando división. División vino a causar Cristo a causa de la verdad. Váyase y búsquese una de verdad.
No se meta a Guatemala, a Guatepeor, porque hay unos que salen de Guatemala y van a Guatepeor, porque salen de estas iglesias, mal llamadas iglesias, y se meten a los judaizantes. Peor todavía. Y comienzan, es que ahora yo antes era el cristiano, y ahora como cristiano tengo que guardar el Shabbat. Y comienzan con la kippah y de Guatemala a Guatepeor se fueron. No, váyanse a una iglesia donde le enseñen Biblia, donde le enseñen a buscar la presencia de Dios, donde sus pecados sean confrontados. Usted busque el arrepentimiento, donde usted crezca en la palabra de Dios, no que crezca como honrar a sus líderes, como ser un coaching, como ser un empresario de éxito y tanta vaina que... Y así. Entonces, tenemos que enfocarnos netamente en la persona de Jesucristo y en las Sagradas Escrituras. Fuera de eso, nada, cero. En Cristo es todo, amén. Listo, entonces, en ese texto que acabamos de leer, en el versículo 34, le dijeron, tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. O sea, tú siendo discípulo mío me vienes a enseñar a mí como líder. Tú siendo un hombre cualquiera me vienes a enseñar a mí como sacerdote y cosas por el estilo. Váyase aquí. Y te expulsan. Eso pasó con este hombre, el ciego, que recibió la vista. Y lo perdió todo. Habiendo recuperado la vista, perdió todo lo demás. ¿Y qué hizo ese hombre? Regresó, pues, donde Jesús, el ciego. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Fíjate que el chisme llega, pero... llegó el chisme y voló. Y Jesús oyó que al hombre lo habían expulsado. Y hallándole, ese hallándole es que ya Jesús, como a la mujer samaritana, no sé cómo, ¡ay, qué tal! Te encontré. Y aparece Jesucristo. En el verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí está la pregunta, claro, listo. Aquí no se trata de la sanidad que hayas recibido. Aquí se trata de la salvación. Porque Jesús ya estaba listo. Y vamos a lo más importante. Muchacho, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Pregunta crucial. ¿Y qué respondió el hombre? Dígame. Del mismo. Pero significa Mesías. El Mesías, claro, toda la doctrina. ¿Tú crees que yo soy el Mesías, el Salvador, el Redentor de tu alma, el que va a morir crucificado, el que va a resucitar? Lo que dicen las profecías de los profetas. Esa pregunta implica todo el Antiguo Testamento. La pregunta podría ser, ¿crees tú en el Mesías? Podría ser. Es que ahí se puede ver también diferente. No, porque ese crees tú en el Hijo de Dios está en Isaías, en la profecía de Isaías. Y como hijo de Dios, claro, pues por ejemplo, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías capítulo 9. Ya, todo eso está en el Antiguo Pacto. Entonces esa pregunta enfrasca muchas cosas del Antiguo Pacto a vistas de lo que sucedería a raíz de Jesús en adelante. Entonces él le responde, el ex ciego le responde en el verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, él no sabía. Fíjate que hay preguntas o hay desconocimientos normales, naturales, ¿no? que son inocentes. Él no sabía que el que estaba enfrente era. Y él le pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Yo he escuchado, pero ¿quién es? Y dice, verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el verso 38, y él le dijo, creo. Y no va a creer. Si ya lo veo. O sea, fíjate que Jesús le dice, lo estás viendo, recuperaste la vista y lo estás viendo. Y él le dijo, creo, Señor. Y proscuneo. ¿Qué hizo? Proscuneo. Lo adoró, se inclinó. O
se puso a sus pies frente al piso y lo adoró. ¿Quién puede recibir adoración sino solamente Dios? ¿Qué hizo Jesús? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora es y ahora es, porque ya estoy aquí, le dijo Jesús a la samaritana. Y a diferencia de la samaritana y del hombre ciego, la samaritana no hizo proscuneo, solo se llenó de conocimiento, mientras el ciego no tenía mucho conocimiento y lo poco que sabía hizo proscuneo. ¿De quién se agradó Dios? Del que hizo proscuneo, el que adoró. El conocimiento no lo es todo, es muy importante, pero ese conocimiento tiene que estar acompañado de actitud, adoración, proscuneo. Si Dios se agradó del ciego que no tenía mucho conocimiento y lo poquito que tenía lo compartió y con eso adoró, ¿cuánto más los que con conocimiento adoran a Dios con conocimiento? ¿Cuál era el problema de los religiosos? Estaban llenos de conocimiento. El conocimiento es muy bueno, no está mal, pero no tenían proscuneo, adoración. Se convirtieron en palos religiosos. Palo contigo, diablo contigo, infierno contigo. No había misericordia. En cambio el otro era sencillo. Entonces nunca perdamos el conocimiento ni el proscuneo, la adoración. Juntos siempre. Porque nosotros adoramos en base a lo que conocemos. Porque el ciego adoró en base a lo que conoció. No conoció mucho, pero lo que conoció, lo adoró. Amén. Y eso a Dios es como que, ¿qué sería? No, al vernos inclinados, al vernos adorarle, bueno, hay gente que no puede inclinarse, pero se inclina espiritualmente, un proscuneo espiritual. Es como que Él se glorifica, como que se ensalza, se lleva lo que Él es Dios. Y nosotros nos alimentamos de eso. Pero más allá de alimentarnos es lo que Él es lo que Él es la grandeza, su gloria, su majestad, el Rey, nuestro Padre. Mira a qué punto ese Dios soberano que nos llame hijos, siendo nosotros tan diminutos, tan hormiguitas, tan al lado de su gloria y su majestad, que Él tenga esa compasión de llamarnos a nosotros por medio de Jesucristo, hijos de Dios. Tremendo. Y en el verso 39, mira lo que dice. Después de que este hombre se postró y lo adoró, dijo Jesús, verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean ciegos. Los que no ven, vean, y los que ven sean ciegos. Porque los que no ven y son humildes y sencillos van a ver, pero los que ven, si son soberbios, altivos y no reconocen, van a vivir ciegos espiritualmente. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Bravísimos estaban. Verso 41. Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque viendo no te arrepientes. Entonces, tu pecado permanece. Y aquí voy a otra parte, que fue lo que me mencionó Carmita, de la mujer que le lavó los pies a Jesús, fue la que me dijiste, el del perfume. Aquí los quiero impulsar con el tema que estamos viendo hoy, a que seamos más adoradores. Y la adoración viene como consecuencia de un corazón agradecido. Un corazón agradecido de lo que Dios ha tenido misericordia de ti. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este fariseo era el fariseo buena gente, ¿no? No era como los otros. Entonces el fariseo le dice a Jesús, Jesús, ven, quiero invitarte a comer, vamos a mi casa. Y Jesús, vamos. Acá viene el maestro, vamos a comer. Y se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, o sea, era una mujer prostituta en nuestro lenguaje, ¿no? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un perfume carísimo. Verso 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cómo se llama eso? Proscuneo, adoración, postrado a sus pies. Estaba llorando, le estaba adorando, le estaba con sus cabellos humillándose. ¿Qué más? Le besaba los pies, lo ungía con perfume. Y yo te aseguro que el perfume más agradable para ese momento a Jesús no tanto era el frasco de perfume, sino las lágrimas de la mujer. ¿Ya? Ese debe haber sido el perfume más agradable para él en ese momento. En el verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo, el que le había invitado a comer a Jesús, dijo dentro de sí, o sea, no lo habló en público, lo dijo internamente. Mira lo que dijo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjate que esto es como el racismo, ¿no? Si dice negro que te toque, o esta... Y el fariseo todavía, el fariseo que robaba los impuestos. Este era el de los impuestos, no me acuerdo. Pero este fariseo, al ver que la mujer estaba ahí y le dice, si de verdad este Jesús fuera profeta como dice, ¿cómo le va a dejarse tocar de esta ramera pecadora? Qué bestia, qué decepción ha de haber dicho el fariseo, ¿no? Este no es profeta, qué decepción. Y espera pues lo que hace Jesús. Verso 40. Fíjate la escena, ¿no? Está sentado ahí y viéndolo allá el fariseo a Jesús y la mujer ahí, y en su mente, qué bestia. En otro idioma, ¿no? Qué bestia. Este sí de verdad fuera... No, mira, no, este no es. Por gusto lo invité a mi casa. ¿Ya? Y Jesús ahí sentadito, ahí lo estaban adorando. Y de repente lo mira y le dice, ¿cómo que le dice? Verso 40. Respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. O sea, después de que internamente estaba que se lo comía, Jesús lo mira y le dice, Simón, tengo algo que contarte. Que Jesús ya sabía. Pues. Aquí se ve una muestra de que Jesús es Dios porque tiene características de omnisciente, porque todo lo conoce. ¿Cómo supo lo que estaba pensando Simón si él estaba hablando internamente, en su mente? Y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y el otro, la falsa humildad, no, di maestro. Y comienza, verso 41. Esto es importantísimo, sigan conmigo. Un acreedor tenía 2 deudores. Miren la escena. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Y ahí pues se armó el relajo en la mesa. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué vemos aquí? La mujer reconoció que él era el Mesías. La mujer reconoció su condición de pecadora. La mujer reconoció que él era el profeta, que él era el Mesías, que él era el enviado, el de Isaías, el libro de Isaías de 53. Y al verlo, yo soy una pecadora, vengo a tus pies, yo reconozco. Y como la mujer sabía que él iba a ser crucificado, lo empezó a ungir con perfume. Lo ungió con sus lágrimas, con el perfume, y comenzó a lavarlo, a enjugarlo, a humillarse, a reconocer su condición de pecadora. Y Jesús la perdonó y le dijo: vete, no peques más, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Mientras los otros, cual perfectos, cual intocables, cual no necesito, yo ya estoy bien espiritualmente, no. Siempre tenemos que tener una actitud de adoración hacia Dios, porque somos pecadores redimidos con la sangre de Cristo. Merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí para regalarnos la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Al morir y resucitar, ¿cuántos pecados te ha perdonado Dios? Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Cuánto amas a Dios? Tu amor a Dios va a ser demostrado a medida de cuán perdonado has sido por parte de Él, reconociendo que tienes que ser perdonado, reconociendo que eres pecador y que hay muchos pecados en ti que te hacen indigno de entrar a la presencia de Dios, y reconocer humillado delante de Él tu condición, y Él te perdonó en la cruz, y ahora tú y yo lo amamos porque hemos sido perdonados, y lo amamos mucho porque mucho nos ha perdonado. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? A pesar de fallarle, te sigue perdonando. ¿Cuánto amor debes demostrarle? Si mucho has sido perdonado, mucho debes amarle, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y así como Él te perdonó, tú también perdonas al que te ha fallado, aunque te haya hecho algo feo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, tanto a Dios como al prójimo y aún al enemigo. Y al enemigo no me refiero a Satanás, porque a veces Dios no nos permite amarlo. Me refiero a tu prójimo. Por si acaso te voy a decir: hay que amar al Dios. No, a ese sí es nuestro enemigo de rajatabla, dice la Escritura. Es a nuestros humanos, nuestros hermanos humanos. Regresamos al último, Juan capítulo 4, para ir terminando. Versículo 22, cuando habló con la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Los discípulos llegaban con la comida y lo vieron para Jesús ahí. Míralo. ¿Y con quién todavía? Está con una samaritana. Comienza por el cuchicheo. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? O sea, ninguno le preguntó a Jesús qué hace con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, verso 28, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero si ya te dijo que él era el Cristo. Y anda diciendo: ¿no será este? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. Y creyeron mucho más a la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuán importante es que una mujer predique el Evangelio? Porque la mujer es rapidito para el chisme, me voló pues. Amén, amén. No, pero fuera de broma, no, en serio, las mujeres en la Biblia registra, fíjense que cuando, no es coincidencia, no es la plena, no es coincidencia que, fíjate que cuando Jesús resucitó entre los muertos, ¿quiénes fueron las primeras personas que lo vieron resucitado? Fueron mujeres. ¿Y cómo corrió el chisme o el mensaje? Fueron ellos que salieron corriendo y fueron a los discípulos: lo vimos y tremendo. Por eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo cuando esta gente a veces dice, respeto sus opiniones, pero no estoy de acuerdo. Por eso es que la mujer no puede predicar. Cuando Dios usa a la mujer, la usa y vaya. La explota, pero prácticamente la samaritana predicó. Ahí con sus dudas, pero predicó. Porque todavía estaba con dudas cuando fue a dar el chisme. Pero al final terminó creyendo. Y por ella se convirtieron los demás. Y ella también, estoy seguro que más adelante se arrepintió. ¿Ya? Pero aquí hay algo curioso, con esto termino, ya para entrar a la práctica. En el verso 40, a mí me llama la atención esta palabra de los samaritanos. ¿Qué representan los judíos? Al pueblo de Israel, que rechazó al Mesías. No todos, porque dentro de Israel hay gente que sí ha reconocido a Jesús y los han destituido, ¿no? Pero fuera de Israel, que son los samaritanos, que no son judíos, son samaritanos, son de Samaria, no eran judíos, ellos representan a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos.
a nosotros. Representa a nosotros. Y a mí me llama la atención este texto por la palabra 2 días. Vamos a leerlo, verso 40. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Para Dios un día, ¿cuántos años son? 1000 años. Para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día, dice la Biblia. ¿Por qué 2 días? ¿Por qué no 1, 3, 4, 5? ¿Por qué 2? Y hay otra escena parecida, no recuerdo en qué texto está, donde también sale 2 días. Ah, ya me acordé. La parábola del buen samaritano, no la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Cuando el hombre estaba en el piso y pasó uno y vio al hombre, vamos a leerlo ya. Lucas 10, del 30 en adelante, miren. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron todo y le hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, alguien que no era judío, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿A qué representa eso? ¿Qué representa el aceite y el vino? El Espíritu Santo. Y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndola en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto representa a Jesucristo. Jesucristo salvando un alma que está medio muerta espiritualmente, y vende sus heridas y la salva. Verso 35. Otro día, al partir, sacó, 2 denarios. ¿Por qué 2? ¿Se acuerdan en el otro capítulo? 2 días. Y aquí, 2 denarios. ¿Por qué 2 y no 3, 4 ni 5? A mí me llama la atención ese 2. Y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A ver, aquí el verso de los 2, del número 2, me llama la atención. Más allá de que tenemos que tener misericordia del prójimo y todo, ¿no? Como les dije, uniéndolo con el capítulo que dice de los 2 días, me hace ruido un poquito el tema de los 2 días, porque un día para Dios es 1000 años y 1000 años para Dios es un día. Si dice 2 días, estuvo en la casa de los samaritanos. ¿A qué representan los samaritanos? A los gentiles, a la iglesia, a nosotros. 2 días, 2000 años, 2000 años. Y los 2 denarios, te doy 2 denarios, cuídalo hasta que yo regrese, 2. Y lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. 2 días, 2 denarios, 1000 años, 2000 años. Y después de 2 días salió Jesús de ese lugar, se quedó 2 días. El tiempo de la iglesia, ¿cuánto va a durar? Da a entender, no lo quiero afirmar, ojo, cuidado, va a decir, ay, Milton está dando fechas. No lo quiero afirmar como al 12, ya. Pero, y se arma el relajo, falso profeta da fecha de la venida de Jesús y Milton Moreira se le ha ido. No estoy dando fechas, pero sí da señales. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí da señales. Oirás de guerras y rumores de guerra, habrán pestes, enfermedades, terremotos en diferentes lugares, los 2 días de Dios, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas cosas como que rompecabezas se va armando, ¿no? Entonces, ¿qué me da a entender esto? Ya estamos en el día 2. ¿Cuándo termina el día 2? Todavía no termina el día 2, estamos en el día 2. Estamos en el año 2023. ¿Cuándo termina el día 2? El año 3000. Cualquier momento puede venir. Estamos cerca. Cristo viene pronto.
que yo estoy diciendo en el año 3000 según nuestro calendario. Porque en el calendario judío no están en el año 2023. Ellos están en el 2000. Sí, pero contando desde el Mesías para acá. Ellos están en el año 5000 y pico, pero desde el Mesías para acá han pasado 2000, ya casi está por los 3000. Creo que es el 2070, algo así, por ahí. 2700, algo así, por ahí. Contado desde Jesús para acá y desde que Israel fue declarado por la Organización de Naciones Unidas en el 1940 como Israel, como nación. De allá para acá han pasado 70 y algo de años. O sea, es como que medio extraño el asunto, como que, repito, no es que es exacto, sí, pero hace como que bulla. Pero más allá de eso, que tenemos que estar preparados, puede ser que venga mañana, hoy día, un par de años, al otro siglo, no sabemos, pero que viene, viene. Lo que sí sé es que el reloj de Dios es Israel. Y lo que está pasando en Israel ahorita, hay que ponerle ojo. Cada que pasa algo en Israel hay que ponerle ojo. Porque tampoco me quiero poner misterioso, como que ni bien pasa algo, ajá, profecía y el apocalipsis. No me quiero poner tampoco místico, ¿ya? Porque guerra siempre ha habido y relajo siempre ha habido, pero no hay que hacer caso omiso cuando pasan cosas en Israel. Pero bueno, ese asunto. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a ponernos de pie. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Proscuneo. Adoración. No es para alarmarnos, pero sí para ponerle atención, para ponernos a cuentas con Dios, porque no sabemos qué pueda pasar, chicos. Si de aquí mañana viene el Señor, ya estamos listos, ¿no? Yo creo que sí estamos listos para irnos con Él, si llegase a venir. Y si no, pues a seguir predicando el Evangelio hasta que Él venga, porque eso estamos aquí en la tierra, es para cumplir esa misión. No para andar distrayéndonos ahí con cosas que... Es para cumplir la misión, para prepararnos, adorarle, buscar su rostro, predicar el Evangelio, y cuando Él venga, nos vamos. Amén. Y ya de una vez allá nos reencontramos con nuestros familiares, seres queridos, ya estaremos juntos con el Señor. Entonces, que venga el Señor, que venga lo más pronto posible, que nos prepare a nosotros. Estamos con confianza. Si hay una culpabilidad dentro de nosotros que impide que nosotros estemos en sus caminos, el momento es este para ponernos a cuentas con Él y a darle con todo para adelante. Hay que confiar en su gracia, no depositemos nuestra confianza en nuestros méritos. Acuérdense que entramos al cielo por el sacrificio de Él en la cruz. ¿Ya? No confíes en que porque, listo, ayer pequé, hoy corregí, y porque hoy corregí, listo, ya estoy listo para ir al cielo. No, tú corriges porque Él ya te salvó. Tú corriges porque Él te rescató, por amor a Él. Ayer pecaste, hoy corriges por amor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero no porque ya corregiste, listo, ya me siento bien espiritualmente, entonces ya estoy listo para ir al cielo. No, porque ahí estás confiando en tus obras. Confía en su sacrificio en la cruz. Él ya dio su vida en la cruz por ti y por mí. Por Él somos salvos. Y cual mujer samaritana, la mujer que se postró con el perfume a los pies de Jesús, adorarle por ser agradecidos, porque mucho nos amó, mucho nos perdonó. Y así mismo al ciego que recibió la vista, nosotros éramos ciegos espirituales y ahora vemos, nosotros estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida, nosotros estábamos por ir a la condenación eterna y ahora tenemos vida eterna gracias a su sacrificio en la cruz. ¿Qué se merece Dios de parte nuestra? Adoración, adoración. Amén. Entonces vamos a adorarle a Dios en este tiempo, vamos a entregarle un proscuneo a Él.